de Jorge Luis Borges. Desde el desierto llegó el su azulejo, el infiel. Era un pampa de los toldos, de pincel o de catriel. Él y el caballo eran uno y no eran dos. Montando el pelo lo guiaba con el silbido o la voz. Había en su toldo una lanza que afilaba con esmero. De poco sirve la lanza contra el fusil justiciero. Sabía curar con palabras lo que no puede curar cualquiera. Sabía los rumbos que llevan a la secreta frontera. De tierra adentro venía y a tierra adentro volvió. ¿Acaso no contó a nadie las cosas raras que vio? Nunca había visto una puerta, esa cosa tan humana y tan antigua, ni el patio, ni el aljibe, ni la roldana. Sabía que detrás de las paredes hay piezas, con su catre de tijera, su banco y otras lindezas. No lo asombró ver su cara repetida en el espejo. La vio por primera vez, fue su primer reflejo. Los dos indios se miraron, no cambiaron ni una seña. Uno, ¿cuál? Miraba al otro, como el que sueña que sueña. Tampoco lo asombraría saberse vencido y muerto. A su historia la llamamos la conquista del desierto. El señor Smucker nació en la ciudad de Córdoba en 1959 y se exilió en México en 1976. Hoy vive entre ambos países. Es antropólogo social y guionista, y ha sido director, realizador, guionista de largometrajes, mediometrajes y de una serie de ficción y no ficción, para cine y televisión, tanto en Argentina como en México. Fue galardonado por el premio Ariel de la Academia de Cine de México por el guión del largometraje Crónica de un desayuno, y con el premio al mejor documental testimonial de Canción de Mariano en el 10º Festival Nacional de Cine y Video Documental en Argentina. Fue escritor del Foro Cultural Gandhi, director del área de producción audiovisual de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y es profesor invitado en el Centro de Capacitación de Cinematografía de México. Dirigió la revista de Política y Cultura La Intemperie, la revista literaria Gilgamesh y es autor de las novelas Detrás del vidrio y El guardián de la calle Ámsterdam. Y también es conocido en nuestra región por ser director de la película Curapalibra. Cedemos la palabra al señor Intendente Municipal, Federico Galo. Bueno, muy buenas noches. La verdad que es un placer estar en el auditorio con tanta gente por este evento. Yo le agradezco a Edito, particularmente a la autora, a Sergio, que se hayan acercado. Recién estaba realmente manifestando la alegría de que estén acá. Charlamos un poquito del lugar y le decía que este lugar se creó para esto, para estas cosas, la verdad, para todo tipo de disertaciones, para cuestiones artísticas, literarias, de todo carácter que pueda ser útil para el pueblo. Y la verdad que, si no me equivoco, creo que es la primera presentación de un libro. Sé que van a venir otros, pero va a ser la primera y para mí es un placer que estén acá. No quiero quitarle tiempo, pero espero que pasen el Levallo en esta día agradable, que los atiendan bien, seguro que sí. Y que todos ustedes disfruten de este momento. Ojalá tengamos estos eventos, la verdad que muy seguido. La verdad para mí es un placer y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias y gracias particularmente Sergio. Yo estar acá es, como recién lo decía, una emoción muy grande, sentirme en mi propia casa en el Valle. Sí, a mí eso es lo que más eso corrobora la decisión, lo acertado de la decisión de venir a presentarlo antes que en la ciudad de Córdoba, porque en la ciudad de Córdoba este libro recién se presenta el 30. Entonces yo quería primero tener este poncheo en los lugares a donde realmente es importante, porque está vinculado con la identidad propia del lugar. Y entonces, y efectivamente fue así.
me he encontrado con así lo que hoy pasó, que son discusiones y donde siempre aflora, y bueno, estamos los que defendemos, que somos parciales a favor de los indios y los que son parciales en favor de los blancos. Y bueno, así está el país, así están las grietas y así está el mundo. ¿Esperabas encontrarte con un comentario, por así decirlo, en oposición a lo que veníamos charlando y a lo que venías hablando en cuanto a lo que se trata el libro? Te confieso que es de las 6 presentaciones, es en el único lugar donde pasó. O sea, pero esto no quiere decir que no haya gente en Serrano, en Jovita, en Huinca, en Santa Rosa, en Vicuña, que no lo piensen. Acá la persona que estalló por ese lado, bueno, tuvo el valor de hacerlo y me parece interesante. Pero sí, es el único lugar. En general, en todos los otros lugares, más bien el impulso era francamente parcial en favor de los indios, ¿no? ¿Y no será que esto responde también un poco a nuestra idiosincrasia como argentinos, el decir lo políticamente correcto y el seguir pensando de esta forma fascista, nefasta, si se quiere? Lo decís vos y lo corroboro y lo firmo. Por supuesto, así como Mansilla un año decía qué lindos son los indios y 7 años después dijo hay que matarlos a todos. Y bueno, esa es la Argentina, ¿no? Esa es la Argentina. Es decir, y una de las riquezas del personaje Mansilla, que eso podríamos haberlo dicho también, pero ahora lo digo, es esa contradicción, es decir, esas ambigüedades, esa crisis, ese personaje es la modernidad. Por eso lo elegí como arquetipo para trabajar en la novela, justamente por eso, porque es la representación no del bien, no del mal, sino de esa crisis que implicó el positivismo, la modernidad en la Argentina, en un país que tenía que pensarse, y Mansilla es como una especie de arquetipo representativo de la argentinidad. Sería la Argentina al palo, Mansilla, ¿no? O sea, un tipo innovador, progresista, en el sentido progresismo del pensamiento del momento, al lado de la certeza de que había que acabar con todo lo que fuera la barbarie, considerando la barbarie lo que ya había definido 30 años antes Sarmiento. Es decir, esos personajes son los más ricos, porque están llenos de dudas, de contradicciones, es una crisis misma él, y esa es la Argentina, y sigue siéndolo, me parece. Bueno, en la entrevista, en lo que comentaste previo a esta entrevista, hablaste de repensar la historia argentina del pasado, nos hace también un poco entender, construir, reconstruir lo que es la actualidad. ¿A qué invitarías a la población, aparte de leer tu novela, a qué invitas a la población a buscar, a conocer, a buscar fuentes, a conocer un poquito, a rever y volver a la historia, pero a partir de qué instrumentos? Mira, yo lo primero que haría es invitarlos a pensarse a sí mismos, a que nos pensemos, a que pensemos qué significa el otro en nuestra vida. El otro está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Hablamos de los indios como si fueran seres que siguen siendo cráneos en una vidriera, y no. Los indios están al lado nuestro. Somos porcentualmente indios. Fueron invisibilizados, los invisibilizamos, los obligamos a invisibilizarse, igual que con los negros, igual que con los judíos, igual con los gitanos. Hace 2 semanas un tipo mata a otro en Buenos Aires y dicen, ¡ah, los gitanos! Pará, es un asesino. Bien, en ese sentido creo que lo primero que hay que hacer es empezar a mirarse, mirar al otro que está al lado de uno y empezar y mirarse las manos. Yo creo que al estilo Macbeth hay que empezar a descubrir que las manchas de sangre con las que construimos este país las tenemos todos en las manos. Y si no empezamos no a pretender limpiarlas con detergente, sino primero a descubrir que ahí están y que son parte nuestra, va a ser muy difícil imaginar una identidad cultural, una sociedad que sea mejor.
vuelve a aparecer una y otra vez el horror. Ustedes piensen que así como a Mariano Rosa se lo sacó a su cuerpo, 100 y pico de años después a Eva Perón se secuestró su cuerpo y estuvo 14 años desaparecido el cuerpo de Eva Perón, y así sucesivamente, y después los 30.000 desaparecidos. O sea, parece que hay algo en nuestra cultura que tiende a que nos gusta disolver los cuerpos en la nada. Y bueno, así es muy difícil imaginar un buen futuro, ¿no? Bueno, y esto debe tener que ver con una tradición que nos viene de Europa, ¿eh? Es decir, la Argentina se construye con una violencia inaudita y en esa violencia primigenia, de esa violencia primigenia no se escapa fácilmente. No sé si somos más violentos que otros países. Lo que sí me consta por mi experiencia de vivir en México, ojo, México es un lugar donde hoy, en este momento, hay 120.000 muertos en una guerra entre el narcotráfico e interna del narcotráfico, pero es un país que tiene, en términos de su estructura histórica, una cohesión. Me parece que los argentinos no tenemos esto. Yo, una de las razones que siempre digo acerca de por qué también hice esta novela, tengo tantas razones por haber hecho esta novela. Una de ellas es que vi la película Belgrano y la película San Martín, ¿se acuerdan que se hicieron hace unos años? Y dije, ¿cómo puede ser que nuestros héroes patrios hablen como españoles? Y entonces son todos españoles. ¿Dónde están nuestros héroes? Y de ahí nació la idea de pensar un héroe nacional. Y pensé que Mariano y su capacidad de imaginar que se podía sobrevivir, que se podía pensar una sociedad en la que ellos sean parte, podía ser un héroe nacional. Es decir, están las condiciones para pensar otra Argentina también. De lo que se trata es de insistir en términos prácticos en ella. Es decir, por eso yo insisto, a las calles de los lugares donde había ranqueles, hay que ponerle los nombres ranqueles. Discutamos a Roca. Mientras discutimos si tiramos o no a Roca, pongamos los ranqueles. Estoy diciendo ranqueles, pero tendría que decir Puelches, tendría que decir Pampa, tendría que decir Huichis, tendría que ser Guaves. Ustedes saben, ¿no? Es decir, el reconocimiento del otro, entender que el otro y nosotros somos lo mismo. Somos lo mismo. Me parece que eso es central. También como director de cine, también porque, bueno, lo sabemos en largometrajes, en mediometrajes. ¿Qué es lo que inspiró México para que fueras a trabajar allí con tanta trayectoria buena en tu carrera? ¿Qué me inspiró? Ir a México. No me inspiró ir. Yo me fui exiliado por la dictadura militar. O sea, yo me fui porque era militante en Argentina político y tengo un hermano desaparecido, digamos. Y la película La Sombra Azul. De ahí la película La Sombra Azul y de ahí mi primera película en Argentina, que es Canción de Mariano, que es un documental sobre la experiencia de los jóvenes militantes de los años 70, en los que yo era parte, digamos, ¿no? ¿Y por qué México para exiliarse? Puras casualidades. Yo en realidad... ¿por qué México? No, era el lugar a donde se acogía más rápidamente. Yo tenía la ilusión de que en 3-4 meses volvía. Los milicos no iban a estar tanto tiempo. Y entonces, bueno, ¿a dónde me voy? Y además porque el gobierno mexicano tenía una política de admisión de exiliados. Ya habían estado los uruguayos, los brasileros, los chilenos, los argentinos. Llegamos ya con la mesa más o menos puesta por toda la experiencia que me sirvió mucho. Mi anterior novela se llama El guardián de la calle Ámsterdam y es una novela que gira alrededor de los exiliados que llegaban a la Ciudad de México. O sea, el exilio, el desarraigo, la otredad, los otros, cómo los vemos, podemos o no asimilarlos, son los temas. Y esos temas, para volver un poco, ¿qué me dio México? Y eso. Y esa distancia, y bueno, y además ahí estudié antropología, estudié cine, mis hijos son mexicanos, en fin.